Buenas tardes. En este video veremos la clasificación de las rocas para los usos de ingeniería. La roca en trabajos de ingeniería. Para utilizar la roca en aplicaciones de ingeniería se debe evaluar ciertas propiedades de la roca para así predecir el desempeño que ésta puede presentar en las condiciones de construcción. Las propiedades de la roca se dividen en dos clases. Estas son las propiedades del material rocoso relacionadas con la propia roca y las propiedades del macizo rocoso relacionadas con el macizo rocoso en el lugar, incluyendo sus discontinuidades. Las propiedades del material rocoso. Estas son esenciales para hablar la erosionalidad hidráulica de la roca, incluyendo el tipo, color, tamaño de la partícula, su textura, su dureza y la resistencia de la roca. Son propiedades litológicas mensurables o descriptivas del material rocoso, es decir, que pueden ser medidas. Las propiedades del material rocoso están relacionadas con las propiedades físicas de los minerales formadores de las rocas y tipos de enlace mineral. Las propiedades del material rocoso no tienen en cuenta la influencia de las discontinuidades o las condiciones de contorno de la roca. Los elementos de clasificación típicos incluyen identificación de la unidad de roca. La unidad de roca es la unidad de mapeo básica para el sistema de clasificación de campos de material rocoso. Se define como un cuerpo de roca que se identifica en el campo y se mapea de acuerdo con las propiedades físicas o características mesurables o de otra manera describibles a una escala útil para así analizarla en el proyecto. Consiste en su composición mineralógica, estructura geológica y propiedades hidráulicas. Tipo de roca. El tipo de roca es una clasificación geológica simplificada de la roca, que se basa en su categoría genética, su estructura y su composición, además del tamaño de granos. Se puede asignar en el campo sin necesidad de pruebas de laboratorio detalladas o secciones delgadas. Su dureza, que es una descripción subjetiva de la resistencia de un material terrestre a la deformación permanente, particularmente por impacto o abrasión. La dureza no es lo mismo de la roca y del mineral. La escala de Mohs es una escala cualitativa para un conjunto de pruebas empíricas que se utilizan para diferenciar minerales en muestras de mano mediante rascado o rayado. La dureza es simplemente una expresión cualitativa de la resistencia del material terrestre. La fuerza, que es la resistencia a la deformación por fuerzas externas. La resistencia de un material es la cantidad de tensión aplicada en el momento de la falla. Está influenciada por la composición mineralógica, la forma que tengan los granos, su textura, la cristalinidad, la estratificación, la laminación y las modificaciones que puedan ocurrir por calor o presión y otros factores externos. También están los procesos secundarios, donde encontramos la cementación, que es un proceso secundario muy importante, ya que influye en la resistencia. Los principales materiales cementantes son el sílice, el carbonato de calcio, el óxido de hierro y las arcillas. La densidad seca, la cual proporciona información por los minerales accesorios en el nombre de una roca y proporciona pistas sobre las propiedades que tienen importancia para la ingeniería. El color, que es un atributo de la percepción visual que puede escribirse mediante nombres de colores. Para registrar los colores suele ser difícil para describirlos, ya que un color percibido depende no solo de la distribución de potencia espectral del estímulo del color, también depende del tamaño, de la forma, estructura y la envoltura del área del estímulo. Los cambios de color pueden indicar cambios en el ensamblaje mineral y de la roca, la textura y también otras propiedades. Tamaño y textura. Se refiere al tamaño de las partículas que forman una roca cimentaria o piroclástica. La textura se refiere a la cristalinidad y granularidad de rocas metamórficas ígneas y cristalinas. Describe las relaciones entre los componentes que constituyen la roca. Propiedades del macizo rocoso. Son propiedades, características o rasgos litológicos también mensurables. Se evalúan en una escala macroscópica en el campo. Incluyen las fracturas, las diaclasas y las fallas, así como cambios abruptos en la litología debido a la erosión o la deposición. Estas son demasiado grandes o muy extensas, así que no pueden ser observadas directamente en un solo afloramiento. Son difíciles o imposibles de mostrar para análisis de laboratorio. Sus propiedades son la permeabilidad. Los cimientos, estribos y depósitos que están muy fracturados y contienen canales de solución o son el producto de la metrización diferencial pueden ser muy permeables. Un macizo rocoso de baja porosidad puede ser muy permeable debido a las fracturas y a las diaclasas. La unión no está restringida a ningún tipo particular de roca, pero ciertos tipos de rocas pueden exhibir localmente diaclasas más grandes o más juntas. Consolidación puede ser un problema en ciertos tipos de rocas, como las lutitas y las limonitas que estén débilmente cementadas, y rocas que hayan sido alteradas, y rocas que se han alterado a minerales arcillosos. Las cavernas o minas pueden presentar un problema de apoyo o estabilidad dependiendo del tamaño y ubicación de las aberturas. Textura de la roca. Se define como los aspectos geométricos de las partículas, componentes de una roca, incluido el tamaño, su forma y la disposición espacial. Resistencia al cizallamiento. Puede resultar de lutitas y limonitas mal cementadas o de rocas muy erosionadas de baja resistencia al cizallamiento.
Los materiales que se hunden en una dirección adversa y están sujetos a la saturación o descarga de los soportes de los pies por excavación son de particular preocupación. Estructuras de la roca. La estructura de la roca es un factor importante que afecta la cantidad y la dirección de flujo de agua subterránea, así como el deslizamiento o desplazamiento real de cualquier terraplén bajo investigación. Actitud del plano. Es la orientación de los estratos, fallas y fracturas y otras características en relación con plano horizontal. La actitud generalmente se expresa en términos de caída y golpes medidos. Y por último, las discontinuidades. El término discontinuidad se aplica a cualquier rotura o interrupción distintiva en la integridad de un macizo rocoso. Las discontinuidades se clasifican estratigráficas o estructurales, según su modo de formación. Discontinuidades estratigráficas. Pueden ser deposicionales o erosivas. Representan una interrupción significativa de la secuencia ordenada de deposición, marcada con mayor frecuencia por un intervalo de tiempo considerable de erosión o no deposición. Estas características se pueden encontrar en todas las rocas sedimentarias estratificadas, la mayoría de los flujos volcánicos y algunas rocas metamórficas de bajo grado. En las rocas sedimentarias se pueden encontrar debido a que las rocas sedimentarias estratificadas es muy común en los Estados Unidos. Entonces, la identificación de discontinuidades estratigráficas en el mapeo geológico de ingeniería de este país es esencial para una investigación geológica exhaustiva. En las rocas ígneas, los diques y en las rocas ígneas, los diques y alféizares ígneos pueden considerarse un tipo de litosoma con importancia para la ingeniería. Estos cuerpos ígneos interrumpen la continuidad de la roca del país, lo que resulta en la yuxtaposición de materiales que pueden tener propiedades de ingeniería muy diferentes. Esto puede afectar la resistencia, la erosionalidad y la estabilidad de un macizo rocoso. Litosomas. Es una unidad de roca de carácter litológico, esencialmente uniforme o uniformemente heterogéneo, que tiene relación entrelazadas en todas las direcciones con masas adyacentes de diferentes características. Es la superficie que separa dos unidades de roca que no están en secuencia estratigráfica, lo que representa una ruptura sustancial en el tiempo geológico. En resumen, la importancia de la ingeniería de la yuxtaposición de materiales geológicos con comportamiento mecánico y erosionabilidad muy diferente puede resultar en cambios laterales o verticales abruptos en la composición, textura o dureza asociados a discontinuidades o variaciones en las fases sedimentarias. Por otro lado, las discontinuidades estructurales se desarrollan después de la formación inicial del macizo rocoso como resultado de procesos externos que actúan sobre él. Estas características se producen por la deformación mecánica o el desplazamiento de la roca por tensiones naturales dentro de la corteza terrestre. Incluye las fracturas de todo tipo, planos o zonas de debilidad, fallas y zonas de corte, y la mayoría de las cuales tienen poca o ninguna resistencia a la tracción. Existen tres tipos. La deformación elástica, que es una deformación a partir de la cual el macizo rocoso recupera instantáneamente su forma original al eliminar las fuerzas externas que actúan sobre él. La deformación plástica, que excede el límite de deformación por deformación elástica y da como resultado un cambio permanente en la forma del macizo rocoso. Se producen pliegues, foliaciones y otras estructuras lineales y planas. Y por último, la deformación por fractura, que resulta en la ruptura del macizo rocoso. La ruptura produce discontinuidades como fallas, diaclasas y hendiduras. Las fracturas concentran la influencia de los procesos de metrización a lo largo de las superficies de la fractura que debilitan aún más la masa rocosa con el tiempo. Discontinuidades relacionadas con la deformación plástica. Los tipos son las estructuras plegadas. Un pliegue es una cueva o pliegue de una estructura plana, como estratos rocosos, planos de cama, foliación o hendidura. Suelen ser producto de la deformación plástica, aunque cualquier roca estratificada con bandas o foliada puede presentar pliegues. Son más notorios en las rocas volcánicas o sedimentación estratificada o equivalentes metamórficos. Foliación, normalmente con las estructuras planas o laminar, que resulta del aplanamiento de los gránulos constituyentes de una roca metamórfica. Una roca foliada tiende a romperse aproximadamente en superficies paralelas. La esquistosidad y la gneisosidad son los dos tipos principales de foliación. La esquistosidad es un tipo de foliación hendidura formada por metamorfismo dinámico, que da como resultado una disposición plana y paralela de granos minerales de un tipo laminar, prismático o elipsoidal. La gneisosidad es un tipo de foliación formada por metamorfismo dinámico que es de naturaleza regional, que da como resultado líneas de texturas gruesas o bandas distintas compuestas de capas, bandas o vetas alternas de minerales, silicios y máficos. Y rocas copando, las que consisten en conjuntos de capas tabulares paralelas de roca que difieren en composición, textura o mineralogía asociada con la actividad ígnea y metamórfica. Discontinuidades relacionadas con la deformación de la fractura. Una fractura o grieta
es cualquier rotura mecánica en un macizo rocoso. Las fracturas ocurren en todos los tipos de rocas en prácticamente todos los dominios estructurales. Las características de las fracturas afectan fuertemente el desempeño de ingeniería de la roca. Las fracturas de roca pueden ocurrir de manera aleatoria o sistemática, y con o sin desplazamiento relativo a través de las caras. Una falla es una fractura por desplazamiento relativo visible de caras opuestas, debido a una falla mecánica inducida por tensión. Los tipos de fracturas son fracturas aleatorias o no sistemáticas, la cual es una ruptura única en la roca sin una relación obvia con ninguna otra fractura cercana. Una fractura aleatoria puede originarse como una falla o una articulación. Las fracturas aleatorias suelen ser rugosas y muy irregulares y tienen superficies no planas sin desplazamiento aparente. Las diaclases sistemáticas. Las diaclases sistemáticas, que se definen como roturas en la roca de la corteza terrestre a lo largo de las cuales no se ha producido ningún movimiento. Las articulaciones pueden provenir de procesos de endurecimiento o pueden ser el producto de la actividad tectónica. Son fracturas que generalmente están espaciadas y orientadas uniformemente en patrones consistentes. Separación del plano de estratificación. Son diaclases planas o fisuras que dividen la roca a lo largo de los planos de la cama. Las divisiones de plano del lecho reflejan cambios en las condiciones de depósito que diferencian las capas sucesivas en la roca sedimentaria o estratificada. Diaclases de laminación o de revestimiento, también llamadas de alivio de tensión, se forman por expansión o dilatación, que acompañan a la liberación de carga, durante la erosión o la eliminación de sobrecarga. Hendidura de pizarrosa es una unión paralela plana y estrechamente espaciada que se desarrolla en pizarras, filitas o rocas sedimentarias homogéneas y muy plegadas por metamorfismo y deformación de bajo grado. Fallas, que se define como una ruptura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se produce un movimiento. El desplazamiento puede ser unas pocas pulgadas o muchas millas. Las fallas pueden detectarse por una discontinuidad de los estratos y por las características de la superficie. Una falla puede ocurrir como una sola ruptura o como una zona de fallas. Una zona de falla consta de numerosas superficies de falla subparalelas e interconectadas estrechamente espaciadas. Las características de las rocas fracturadas. La orientación es el establecimiento de la relación correcta de dirección, generalmente con referencia a los puntos de la brújula. Distancia entre diaclasas es el espaciamiento promedio de juntas dentro de un conjunto y juntas expresado en metros. El espacio de orientación de las juntas y las divisiones del plano del lecho determina el tamaño y la forma de las partículas de rocas discretas. Ancho de apertura de la superficie de la diaclasa, donde la apertura se refiere a la apertura entre las caras opuestas de una articulación, fractura o falla. En la mayoría de los casos, el ancho de una abertura no es constante a lo largo del trazo, de cualquier fractura o articulación determinada. El relleno, que es el material que ocupa la abertura entre las caras de las juntas. A menudo se le conoce como cubia, brecha o melonita. Persistencia lineal. Es la medida en la que se puede rastrear una fractura individual dentro de un plano. La persistencia es uno de los factores más importantes en la evaluación del desempeño de las rocas. Sin embargo, suele ser difícil de medir adecuadamente porque las diaclasas a menudo se extienden más allá del área de afloramiento. Extremo de diaclasas. Se refiere a la naturaleza de las terminaciones de un conjunto. Las diaclasas pueden terminar en roca sólida o pueden terminar por otra diaclasa. Las uniones que se cruzan o atraviesan no se consideran que terminen en intersección. Propiedades relacionadas al material rocoso y al macizo rocoso. Aquí encontramos la velocidad sísmica, que es la velocidad de propagación de ondas de presión a través de una masa rocosa. La velocidad sísmica es función de muchas propiedades de material rocoso, incluida la densidad, la porosidad, la composición mineral y el grado de cementación y consolidación. Y propiedades del macizo rocoso, incluido el grado de fractura y el grado de meteorización. La meteorización es la desintegración física o descomposición química de los materiales terrestres que resulta en cambios en color, textura, composición, densidad o forma, con poco o ningún transporte de material suelto o alterado. Los efectos de la meteorización tienden a disminuir con la profundidad y se evalúan mejor en una escala macroscópica en el campo. Las cavidades secundarias, que son huecos abiertos y vacíos como pozos, cavidades y vesículas, que se forman como resultado de procesos químicos o mecánicos que actúan sobre el macizo rocoso después de su formación. Y las propiedades geohidrológicas, que son atributos de una unidad de roca que afecta el modo de ocurrencia, ubicación, distribución y características de flujo del agua subterránea dentro de la unidad. Las propiedades geohidrológicas incluyen propiedades materiales y de masa, pero también explican la interacción y el comportamiento del agua subterránea dentro de la masa rocosa. Clasificación de las rocas para la ingeniería. El NRCC, Servicio de Conservación de Recursos Naturales, utiliza el sistema RMFC, clasificación del campo del material rocoso, para clasificar la roca y evaluar el rendimiento de la roca para aplicaciones de ingeniería de esta. Aquí encontramos el nivel de confianza del afloramiento, que es la medida relativa de la previsibilidad u homogeneidad del dominio estructural y la litología de la unidad de roca. Es una exposición a otra o al sitio de investigación propuesta. Los tres niveles de confianza de afloramiento se definen como el nivel 1, alto, donde las unidades rocosas son macizas y homogéneas, extensivas vertical y lateralmente. La geología del sitio tiene una historia de baja actividad tectónica. Nivel 2, intermedio,
donde las características de la roca son generalmente predecibles, pero se espera una variabilidad lateral y vertical. Las características estructurales producidas por la actividad tectónica tienden a ser sistemáticas en orientación y espaciamiento. Y por último, el nivel 3, bajo, donde las condiciones de la roca son extremadamente variables debido a la compleja historia deposicional o estructural, el movimiento de masas o la topografía enterrada. Se pueden esperar cambios laterales y verticales importantes y frecuentes en las unidades de roca. También encontramos los elementos de clasificación, los cuales son propiedades físicas objetivas de una unidad de roca que se definen sus características de ingeniería. La clasificación de ingeniería de una unidad de roca considera las propiedades materiales de la roca misma, las características estructurales de la masa rocosa in situ. Proceso de clasificación del material rocoso. Consiste en identificar las unidades de roca en el sitio de investigación, descubrirlas en términos de elementos de clasificación apropiados y realizar la evaluación del desempeño. Para esto seguimos los siguientes pasos. El paso 1, identificar la unidad de roca. La fijación incluye determinar la ubicación y extensión de cada unidad mapeable en el afloramiento, en la sección estratigráfica y cerca del sitio. Cuando se realiza junto con una revisión de los datos, mapas y literatura disponible, este trabajo de campo debe proporcionar el nivel de confianza del afloramiento. Paso 2. Describir la unidad de roca por clasificación. Cada unidad de roca se caracteriza en términos de elementos de clasificación específicos que afectan el desempeño de la roca para su uso previsto. Paso 3. Seleccionar los objetivos de rendimiento. Este paso implica la selección de objetivos de rendimiento de la roca para los que se necesita una evaluación de rendimiento de ingeniería. Y el paso 4, que es la clasificación por objetivos de rendimiento. La clasificación de la clase de material rocoso para todos los objetivos de desempeño identificados es el paso final del procedimiento. Otro, del material terrestre para la excavación de la roca, que es uno de los criterios que definen la excavación de rocas, es la necesidad de utilizar equipos de desgarro pesado o voladura para la excavación. Esta sección describe el método del índice de desgarro para predecir la excavabilidad de cualquier material terrestre. El índice permite estimar la energía o esfuerzo mínimo requerido para la excavación. Erosionabilidad hidráulica, características de excavación de la roca, ya que el costo de la excavación de roca puede estar muy influenciado por la naturaleza que tenga esta y la alteración secundaria. Calidad de construcción de la roca, que muestra la clasificación de la calidad de la roca para escollera, agregado de relleno de terraplén y blindaje de carreteras para aplicaciones de construcción. Estabilidad del macizo rocoso y el método de índice de desgarro, ya que las características de excavación del material rocoso son en función de índice del desgarro del material. El índice de desgarro se determina siguiendo los mismos procedimientos utilizados para determinar el índice de erosionabilidad del corte de cabeza. El contenido de este video sería un pequeño resumen sobre el capítulo 4 del Manual de Ingeniería sobre la clasificación de los materiales rocosos para usos de ingeniería. Muchas gracias por su atención.